La humanidad de Jesús es el nuevo templo. Jesús viene a reemplazar las instituciones emblemáticas de Israel. El templo es una de ellas. La humanidad del Hijo del Hombre es el nuevo templo en el cual habita la gloria de Dios. Se manifestará en todo su esplendor en la resurrección y podemos ya contemplarla en su peregrinar terreno. Pero los autores del Nuevo Testamento, cuando hablan de templo, no solo se refieren a la humanidad de Jesús, centran también la atención en los discípulos. Ellos son templos consagrados al Señor. Pablo escribe a la comunidad de Corinto: nosotros somos templos del Dios vivo. Toda persona debe ser respetada como santuario de Dios. Este templo no puede ser deshonrado ni profanado. Ahondando en la dignidad del ser humano como santuario de Dios, Pablo acude a un lenguaje de gran realismo. ¿Voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ningún modo. Los templos construidos por manos humanas están destinados a rendir culto al Dios vivo. Igualmente ha de suceder con el cuerpo de todo discípulo. De este santuario, que es el ser humano, ha de elevarse constantemente como nube de incienso la plegaria, la acción de gracias, el canto y la alabanza. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios.
Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Cristo, la Iglesia Universal invita a que nos unamos en común alegría, festejar en la fe la dedicación de la Basílica de Letrán, la cual es denominada como la madre de todas las iglesias. Además, es la sede del Romano Pontífice, la Catedral de Roma. La palabra de Dios gira en torno a esta festividad, en la que el profeta Ezequiel nos hace una descripción muy emblemática del modo como está conformado el templo. Pero lo más curioso, la manera como el agua manaba a través de él. Estas aguas torrenciales que sanean y dan vida, también producen peces y crecen toda clase de árboles frutales. Esta es una prefiguración de todo aquello que se suscita en nuestros templos. Como las aguas bautismales generan vida, ese es el agua que emana dentro de la iglesia, y el cómo los sacramentos dan vida que conceden la salvación espiritual. Para el judío, el templo lo era todo, lugar donde la presencia del Dios Altísimo se hace presente, lugar de encuentro para nosotros, es el lugar por excelencia, donde nacemos para la vida espiritual a través de las aguas bautismales y donde se suscitan los frutos espirituales a medida que nos fortalecemos y caminamos en la fe a través de él. Razón tuvo Jesús, y el Evangelio lo señala. Cuando sube hasta Jerusalén, se indigna la forma como habían convertido el majestuoso templo de Jerusalén en un lugar de comercio y desorden. Los vendedores y cambistas hacían perder la esencia y naturaleza de lo que verdaderamente era este lugar. El evangelista Juan especifica que volcó las mesas y tiró al suelo las monedas. Además, echó con un látigo de cordeles a todo aquel que estaba negociando en el lugar de culto. Hoy en día debemos preguntarnos también: ¿cómo está el templo de mi vida? ¿Y cómo está mi corazón? ¿Está lleno de oportunistas que socavan día tras día mi camino de espiritualidad, mi adhesión a Cristo y la veneración a María? Sentimientos que destruyen mi comunión con los hermanos y derriban los puentes de la solidaridad y el bien común. El templo interno de mi vida lo llenamos de basura y necesitamos que Jesús lo limpie, que también derribe la mesa de las incomprensiones, las monedas del apego y los vendedores del odio. La sociedad muchas veces fractura el templo cuando no se acercan a vivir de la fuente sacramental, cuando nos creemos autosuficientes o cambiamos la fe católica por otras creencias falsas que manipulan y transgreden a aquello que nos enseñaron nuestros padres
a través de la Iglesia de Cristo. Hoy somos llamados a reincorporarnos en ella, a cambiar todo aquello que nos hace daño y hacer del templo al cual asistimos una casa de comunión y compartir en la verdad. Cuando nos dirigimos a Él, debemos saber bien dónde estamos ubicados, porque cuando no internalizamos bien el lugar en donde estamos, ya que hay veces que nos colocamos a hablar allí e interrumpimos a aquellos que hacen oración. El templo es un lugar donde se ora, se hace silencio y se canta. Importante, tenemos que cuidar nuestro templo interno, allí donde mora el Espíritu Santo y en el cual podemos tener la disposición de orar y hacerlo desde la sinceridad. Terminemos todos juntos orando a Dios para que escuche nuestros ruegos, nos mire con piedad y nos proteja de esta pandemia. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros que con fe te imploramos en la tribulación y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María